En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hoy estamos en el segundo domingo después de Pascua, que es el último domingo, en el cual debemos cumplir nuestro precepto pascual de comunión. Entonces es el último plazo para cumplir este precepto, que es una obligación grave. En este evangelio de hoy, pues es el evangelio del buen pastor, que es un bellísimo ejemplo que nuestro Señor nos da para hacernos comprender cuál es nuestra relación con Él, qué tipo de relación tenemos con Él, no como una especie de jefe o de alguien que es nada más ahí como rey, o como una persona que quiere solo mandar o exigir, sino como buen pastor, que es una imagen muy dulce de lo que cómo nuestro Señor quiere guiarnos y santificarnos, y lo hace como lo hace un pastor con sus ovejas, que las lleva a los buenos pastos a alimentarse y que las cuida de los lobos rapaces feroces que están al acecho. Entonces esta imagen, esta parábola del buen pastor nos hace comprender que nuestro Señor sí es realmente el pastor que nos guía, que nos lleva al cielo por los caminos que Él conoce y que las ovejas solitas no pueden comprender o no pueden seguir. Entonces este buen pastor nos dirige de varias maneras por sus enseñanzas, como doctor que es de la verdad, que vino a traernos del cielo, esa verdad que nosotros necesitamos porque la habíamos perdido, porque no éramos capaces de encontrarla, porque no éramos capaces de aprovecharla. Entonces Él vino como doctor de la verdad, ¿sí? Doctor de esa enseñanza que nos hacía tanta falta. Pero Él también vino como sacerdote, también de esa manera nos dirige, porque como sacerdote Él nos da la vida de la gracia, la vida del alma que necesitamos para vivir espiritualmente. Entonces de esa manera también es nuestro pastor, así como dice la Escritura, que nuestro Señor Dios nos lleva a esos pastos verdes para alimentarnos. Pues esos pastos verdes es el alimento del alma, del alimento que necesitamos para vivir, y ese alimento es la gracia que nos transmite Jesucristo como sacerdote supremo, gran sacerdote de la nueva ley. Pero también nuestro Señor es Rey y también nos dirige por sus mandatos, y eso a veces es menos evidente para nuestra conciencia. A veces no comprendemos bien su voluntad, o no sabemos obedecerla, o incluso no queremos obedecerla. Esperemos que no sean cosas graves, pero también en las cosas leves hay que estar constantemente atentos a no desviarnos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las buenas ovejas? Son aquellas que se dejan guiar y que cuando el pastor las toca con su bastón para que no se vayan por un lado, entonces esas ovejas dócilmente vuelven a tomar el buen camino. Entonces tratemos de pensar de qué manera nuestro Señor es pastor. No solo quedarnos de una manera en la belleza de esta parábola, de esta imagen, pero ver de qué manera este pastor nos guía. Y realmente nos guía de una manera concreta, con cosas concretas. Eso es lo que hay que tratar de comprender para poder ponerlo en obra. Y esa acción del buen pastor en nuestras almas. Y un alma
dócil es aquella que se deja guiar por la verdad de nuestro Señor, por la verdad de su doctrina, de la verdad que nos transmite por su iglesia, y que esa verdad de la tradición persevera a través de los siglos y se es transmitida, y las almas se han salvado y se salvarán de esa manera solamente. Así que tratemos de tener ese amor de la verdad y esa docilidad a nuestro pastor en su enseñanza. Esas palabras que nuestro Señor nos dejó en los santos evangelios o en la tradición, que son verdades que nuestro Señor dijo, pero que no estaban escritas, que no estaban en la Escritura, pero que fueron transmitidas por los padres de la iglesia, por los apóstoles, por los padres de la iglesia, y después por los papas y todos los buenos obispos y sacerdotes de la historia que nos han transmitido la enseñanza de nuestro Señor, que aunque no siempre está escrita en la Biblia, pero es realmente parte de la enseñanza revelada y que es de fe. Así que ese interés que debemos tener de conocer nuestra religión y de estudiarla es importante para que podamos seguir el camino que nos traza nuestro buen pastor. Después nuestro Señor también nos guía como gran sacerdote. Ese es un poder que tiene realmente, un poder que le dio su Padre Celestial, así como le dio el poder de enseñar, el poder de ser nuestro maestro o nuestro doctor de la verdad. Así también le dio el poder de santificarnos, porque fue por la voluntad de su Padre que Él aceptó de sufrir en la cruz y de ahí meritar nuestra salvación. De ahí viene la gracia, por los méritos de Jesucristo, por su pasión y su muerte, hemos sido salvados, es decir, salvados en el sentido de la gracia, que hemos sido perdonados, hemos sido santificados, hemos sido hechos dignos de una recompensa que vendrá después de esta vida. Esa es la gracia de Dios que nos dignifica, que hace que seamos dignos de algo que antes no lo éramos, ¿verdad? Estamos revestidos de la sangre de Jesucristo. Si nos acercamos a ella, claro está, si recibimos sus sacramentos, si somos fieles a esas gracias, pues entonces estamos siendo dóciles al buen pastor en tanto sacerdote, en tanto gran sacerdote. Y así que por la gracia de Dios hemos comprendido que no es por los sacramentos modernistas, sacramentos de la nueva iglesia, que están todos manchados de espíritu protestante, que ya no son agradables a Dios, aunque se pueda discutir mucho sobre otros detalles de estos sacramentos, pero sabemos que no son la vía que Dios desea para nuestra santificación, y que hay tantas anomalías que es mejor no acercarse a esos sacramentos. No debemos acercarnos a esos sacramentos, no debemos ir a la nueva misa, porque ya no es católica, ya no es no enseña la verdad como debe ser, no nos dirige a Dios realmente, y como son sacramentos que desagradan a Dios, pues no son la vía normal de la santificación, no es la vía que debemos tomar. Debemos evitar eso que es parte de una nueva iglesia, que tiene unos nuevos sacramentos, que tiene una nueva doctrina, que tiene una nueva manera de vivir. Entonces, eso es lo que debemos comprender y que debemos tratar de evitar para no dejarnos invadir por el espíritu del concilio, que es un espíritu de mundo, un espíritu protestante, un espíritu liberal, y que de una manera u otra se transparenta en todo lo que se ha modificado en la nueva iglesia.
Y después nuestro Señor nos dirige como Rey, es decir, por sus mandatos, por sus órdenes, por sus prescripciones. Y eso a veces es más difícil, porque la obediencia es muy penosa a veces, tal vez, decir, sí, nuestro Señor quiere que este día pues haga ayuno, o que este día yo vaya a misa, o que este día yo haga una obra de bien, como prescribe la Iglesia, los mandamientos de la Iglesia, ¿verdad? Hay los 10 mandamientos y hay los mandamientos de la Iglesia, y hay esa enseñanza que nuestro Señor nos dio, la ley de la caridad, que también nos enseña cuáles son nuestros deberes. Y a veces es difícil practicar la caridad. Hay obras de caridad que son muy pesadas, ¿verdad? Que cuestan mucho. Entonces, ¿estamos dispuestos a practicarlas o no? Entonces, ¿somos dóciles al bastón del buen pastor, al báculo del buen pastor, o no somos dóciles? Y en todos esos aspectos se ve o se nota si somos realmente sus ovejas. No nada más porque voy a misa el domingo, no nada más porque digo mi rosario, sino también porque hago la voluntad de Dios. Como nuestro Señor nos lo decía muy claramente, no solo aquel que me dice Señor, Señor se salvará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esa voluntad a veces cuesta trabajo, tiene sus exigencias, y así que tengamos que renunciar a veces por nuestras convicciones a ciertas amistades. Por ejemplo, ciertamente para nosotros ha sido doloroso alejarnos de los medios de la fraternidad, porque nosotros no le deseamos mal a nadie, ni tenemos algo contra las personas como tales, sino que esa actitud nueva que nos está desviando y que nos está llevando al precipicio, y que no es la voluntad del buen pastor, porque esas no son las actitudes de nuestro Señor. Nuestro Señor no obró con doblez. Cuando Él hablaba, cuando Él decía la verdad, no lo hacía con doblez. Y así que con los enemigos de nuestra fe, que han ocupado la iglesia, que han ocupado los puestos clave, no podemos hablar con doblez, porque ellos están tratando de captarnos con astucias, con engaños. Entonces, ese doblez no es el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, y por eso no podemos acercarnos a esa iglesia, a esa nueva iglesia conciliar, que no es la iglesia de nuestro Señor. Entonces, ahí veremos, no en las cosas exteriores, en la cuestión, ese aspecto puramente oficial o público, sino en la sustancia de las cosas, cómo nos guía nuestro buen pastor, qué es lo que nos pide, qué es lo que nos da. Ahí se ve si somos realmente sus ovejas. Pero no basta que nuestro Señor venga y haga un esfuerzo Él, o que Él nos tienda la mano, que Él nos ilumine, que Él nos guíe, y que a veces hasta nos castigue, ¿verdad? Pero es para ayudarnos, es para dirigirnos, para corregirnos, y eso es lo que no comprenden muchos católicos realmente. Esa es lo que nos da tanta pena, de ver esta ceguedad o este endurecimiento de las almas a las gracias de Dios, ser sensibles a lo que son los valores de la iglesia, los verdaderos valores, y no quedarse solo al aspecto puramente exterior de la sociedad, de la iglesia como sociedad, pero no como obra del buen pastor. Entonces, ese espejismo ha engañado a tantos, y que se creen, porque hay aquellos como algunas sociedades que están dentro de la iglesia oficial y que dicen la misa tradicional, pero que no ven el otro aspecto. O sea, no basta la misa, es que no ven el aspecto de la doctrina, no ven el aspecto de la necesidad
de hablar, de denunciar al lobo. No lo ven ya. Y eso es un deber de todo buen pastor, porque los sacerdotes, los obispos participan a esa misión de Jesucristo. En cierta medida participan. Entonces tienen ese deber de gritar cuando ven el lobo que se va a comer las ovejas. Y entonces es lo que es común hoy, que no se oye nunca denunciar o gritar que el lobo está por ahí, ni los obispos ni los sacerdotes. Es muy raro que digan, pues sí, que denuncien los errores de nuestra época. Cada día hay un mutismo inquietante, pero nuestro Señor no hizo así. ¿Y por qué lo mataron a nuestro Señor? Porque no quiso callarse, porque no quiso dejar de denunciar los errores de su época, los males que de los fariseos y los publicanos, no los quiso dejar de denunciar. Por eso lo crucificaron. Si se hubiera callado, si hubiera hecho un acuerdo con la sinagoga de la época, pues tal vez no lo hubieran matado a nuestro Señor y le hubieran dado tal vez una posibilidad de vivir su vida dentro de ese contexto. Pero nuestro Señor no quiso callarse. Y es por eso que debemos tener claro que la verdad tiene que ser proclamada, sobre todo la verdad de Dios, la verdad de la Iglesia. Así que eso nos atraerá la persecución, y nos la trae de hecho. Y gracias a Dios que podemos dar ese testimonio de ser perseguidos por amor a Dios y a su verdad. Y el amor a la verdad es fuente del sacrificio, es la fuente de la cruz. Cuando una persona es fiel a la verdad, tiene que sufrir. Es inevitable que sufra o que la persigan. Así que no importa. La fidelidad a la verdad es el origen de la cruz, del sufrimiento. No dejemos nunca de amar la verdad. Y esa verdad, no nuestra verdad, no nuestra opinión, nuestro punto de vista, nuestro sentir, sino el de la verdad de la Iglesia, que es algo objetivo, no es subjetivo, y que debemos conocerla en las enseñanzas de los papas, en la enseñanza que siempre la Iglesia dio. Ahí está el báculo del buen pastor que nos dirige por medio de su Iglesia, que nos ha siempre dirigido por medio de su Iglesia. Queremos ser ovejas, queremos salvarnos, queremos ir al lugar donde nos quiere llevar el buen pastor, pues escuchemos esos medios por los cuales el buen pastor nos habla y tratemos de salvarnos por la fidelidad a la Iglesia de siempre, y no solo a la doctrina, porque es muy fácil escribir libros, es muy fácil leer libros, es muy fácil conocer tal vez la doctrina nada más, pero la práctica es difícil. La práctica de la fe y la fidelidad, la actitud es difícil y es pesada. Entonces ahí es cuando uno es perseguido, cuando uno es condenado, cuando uno es reprobado por este mundo y por aquellos que aman a este mundo. Quienes más, quienes menos, pero sí, el mundo tiene mucho poder sobre las almas débiles que no quieren ser enteras en su don de sí mismos al buen pastor y a los medios que el buen pastor nos presenta para salvarnos. Entonces vamos a pedirle en este tiempo de Pascua a Nuestra Señora que nos haga recoger los frutos de la resurrección en nuestras almas, y que esos frutos siempre se reciben a condición de aceptar lo que precedió la resurrección, que es la pasión, que es la persecución, y de ahí viene el fruto de la cruz, que es la resurrección. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hoy estamos en el segundo domingo después de Pascua, que es el último domingo en el cual debemos
cumplir nuestro precepto pascual de comunión. Entonces es el último plazo para cumplir este precepto, que es una obligación grave. Y en este evangelio de hoy, pues es el evangelio del buen pastor, que es un bellísimo ejemplo que nuestro Señor nos da para hacernos comprender cuál es nuestra relación con Él, qué tipo de relación tenemos con Él, no como una especie de jefe o de alguien que es nada más ahí como rey, o como una persona que quiere solo mandar o exigir, sino como buen pastor, que es una imagen muy dulce de lo que cómo nuestro Señor quiere guiarnos y santificarnos, y lo hace como lo hace un pastor con sus ovejas, que las lleva a los buenos pastos a alimentarse y que las cuida de los lobos rapaces, feroces, que están al acecho. Entonces, esta imagen, esta parábola del buen pastor, nos hace comprender que nuestro Señor sí es realmente el pastor que nos guía, que nos lleva al cielo por los caminos que Él conoce, y que las ovejas solitas no pueden comprender o no pueden seguir. Entonces, este buen pastor nos dirige de varias maneras, por sus enseñanzas, como doctor que es de la verdad, que vino a traernos del cielo, esa verdad que nosotros necesitamos porque la habíamos perdido, porque no éramos capaces de encontrarla, porque no éramos capaces de aprovecharla. Entonces Él vino como doctor de la verdad, ¿sí? Doctor de esa enseñanza que nos hacía tanta falta. Pero Él también vino como sacerdote, también de esa manera nos dirige, porque como sacerdote Él nos da la vida de la gracia, la vida del alma que necesitamos para vivir espiritualmente. Entonces, de esa manera también es nuestro pastor, así como dice la Escritura, que nuestro Señor Dios nos lleva a esos pastos verdes para alimentarnos. Pues esos pastos verdes es el alimento del alma, del alimento que necesitamos para vivir, y ese alimento es la gracia que nos transmite Jesucristo como sacerdote supremo, gran sacerdote de la nueva ley. Pero también nuestro Señor es Rey y también nos dirige por sus mandatos, y eso a veces menos evidente para nuestra conciencia. A veces no comprendemos bien su voluntad, o no sabemos obedecerla, o incluso no queremos obedecerla. Esperemos que no sean cosas graves, pero también en las cosas leves hay que estar constantemente atentos a no desviarnos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las buenas ovejas? Son aquellas que se dejan guiar y que cuando el pastor las toca con su bastón para que no se vayan por un lado, entonces esas ovejas dócilmente vuelven a tomar el buen camino. Entonces tratemos de pensar de qué manera nuestro Señor es pastor, no solo quedarnos de una manera en la belleza de esta parábola, de esta imagen, pero ver de qué manera este pastor nos guía, y realmente nos guía de una manera concreta, con cosas concretas. Eso es lo que hay que tratar de comprender para poder ponerlo en obra. Y esa acción del buen pastor en nuestras almas. Y un alma dócil es aquella que se deja guiar por la verdad de nuestro Señor, por la verdad de su doctrina, de la verdad que nos transmite por su iglesia, y que esa verdad de la tradición persevera a través de los siglos y se es transmitida
y las almas se han salvado y se salvarán de esa manera solamente. Así que tratemos de tener ese amor de la verdad y esa docilidad a nuestro pastor en su enseñanza. Esas palabras que nuestro Señor nos dejó en los santos evangelios o en la tradición, que son verdades que nuestro Señor dijo, pero que no estaban escritas, que no estaban en la Escritura, pero que fueron transmitidas por los padres de la Iglesia, por los apóstoles, por los padres de la Iglesia y después por los papas y todos los buenos obispos y sacerdotes de la historia que nos han transmitido la enseñanza de nuestro Señor, que aunque no siempre está escrita en la Biblia, pero es realmente parte de la enseñanza revelada y que es de fe. Así que ese interés que debemos tener de conocer nuestra religión y de estudiarla es importante para que podamos seguir el camino que nos traza nuestro buen pastor. Después nuestro Señor también nos guía como gran sacerdote. Ese es un poder que tiene realmente, un poder que le dio su Padre Celestial, así como le dio el poder de enseñar, el poder de ser nuestro maestro o nuestro doctor de la verdad. Así también le dio el poder de santificarnos, porque fue por la voluntad de su Padre que Él aceptó de sufrir en la cruz y de ahí meritar nuestra salvación. De ahí viene la gracia, por los méritos de Jesucristo, por su pasión y su muerte, hemos sido salvados, es decir, salvados en el sentido de la gracia, que hemos sido perdonados, hemos sido santificados, hemos sido hechos dignos de una recompensa que vendrá después de esta vida. Esa es la gracia de Dios que nos dignifica, que hace que seamos dignos de algo que antes no lo éramos, ¿verdad? Estamos revestidos de la sangre de Jesucristo. Si nos acercamos a ella, claro está, si recibimos sus sacramentos, si somos fieles a esas gracias, pues entonces estamos siendo dóciles al buen pastor en tanto sacerdote, en tanto gran sacerdote. Y así que por la gracia de Dios hemos comprendido que no es por los sacramentos modernistas, sacramentos de la nueva iglesia, que están todos manchados de espíritu protestante, que ya no son agradables a Dios, aunque se pueda discutir mucho sobre otros detalles de estos sacramentos, pero sabemos que no son la vía que Dios desea para nuestra santificación y que hay tantas anomalías que es mejor no acercarse a esos sacramentos. No debemos acercarnos a esos sacramentos, no debemos ir a la nueva misa, porque ya no es católica, ya no es no enseña la verdad como debe ser, no nos dirige a Dios realmente, y como son sacramentos que desagradan a Dios, pues no son la vía normal de la santificación, no es la vía que debemos tomar. Debemos evitar eso que es parte de una nueva iglesia, que tiene unos nuevos sacramentos, que tiene una nueva doctrina, que tiene una nueva manera de vivir. Entonces, eso es lo que debemos comprender y que debemos tratar de evitar para no dejarnos invadir por el espíritu del concilio, que es un espíritu de mundo, un espíritu protestante, un espíritu liberal, y que de una manera u otra se transparenta en todo lo que se ha modificado en la nueva iglesia. Y después nuestro Señor nos dirige como Rey, es decir, por sus mandatos, por sus órdenes, por sus prescripciones, y eso a veces es más difícil, porque la obediencia es muy penosa a veces, tal vez decir, sí, nuestro Señor quiere que este día
pues haga ayuno, o que este día yo vaya a misa, o que este día yo haga una obra de bien, como prescribe la Iglesia, los mandamientos de la Iglesia, ¿verdad? Hay los 10 mandamientos y hay los mandamientos de la Iglesia, y hay esa enseñanza que nuestro Señor nos dio, la ley de la caridad, que también nos enseña cuáles son nuestros deberes. Y a veces es difícil practicar la caridad. Hay obras de caridad que son muy pesadas, ¿verdad? Que cuestan mucho. Entonces, ¿estamos dispuestos a practicarlas o no? Entonces, ¿somos dóciles al bastón del buen pastor, al báculo del buen pastor, o no somos dóciles? Y en todos esos aspectos se ve o se nota si somos realmente sus ovejas. No nada más porque voy a misa el domingo, no nada más porque digo mi rosario, sino también porque hago la voluntad de Dios. Como nuestro Señor nos lo decía muy claramente, no solo aquel que me dice Señor, Señor se salvará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esa voluntad a veces cuesta trabajo, tiene sus exigencias, y así que tengamos que renunciar a veces por nuestras convicciones a ciertas amistades. Por ejemplo, ciertamente para nosotros ha sido doloroso alejarnos de los medios de la fraternidad, porque nosotros no le deseamos mal a nadie, ni tenemos algo contra las personas como tales, sino que esa actitud nueva que nos está desviando y que nos está llevando al precipicio, y que no es la voluntad del buen pastor, porque esas no son las actitudes de nuestro Señor. Nuestro Señor no obró con doblez. Cuando Él hablaba, cuando Él decía la verdad, no lo hacía con doblez. Y así que con los enemigos de nuestra fe, que han ocupado la Iglesia, que han ocupado los puestos clave, no podemos hablar con doblez, porque ellos están tratando de captarnos con astucias, con engaños. Entonces, ese doblez no es el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, y por eso no podemos acercarnos a esa iglesia, a esa nueva iglesia conciliar, que no es la iglesia de nuestro Señor. Entonces, ahí veremos, no en las cosas exteriores, en la cuestión, ese aspecto puramente oficial o público, sino en la sustancia de las cosas, cómo nos guía nuestro buen pastor, qué es lo que nos pide, qué es lo que nos da. Ahí se ve si somos realmente sus ovejas. Pero no basta que nuestro Señor venga y haga un esfuerzo Él, o que Él nos tienda la mano, que Él nos ilumine, que Él nos guíe, y que a veces hasta nos castigue, ¿verdad? Pero es para ayudarnos, es para dirigirnos, para corregirnos, y eso es lo que no comprenden muchos católicos realmente. Esa es lo que nos da tanta pena, de ver esta ceguedad o este endurecimiento de las almas a las gracias de Dios, ser sensibles a lo que son los valores de la iglesia, los verdaderos valores, y no quedarse solo al aspecto puramente exterior de la sociedad, de la iglesia como sociedad, pero no como obra del buen pastor. Entonces, ese espejismo ha engañado a tantos, y que se creen, porque hay aquellos como algunas sociedades que están dentro de la iglesia oficial y que dicen la misa tradicional, pero que no ven el otro aspecto. O sea, no basta la misa, es que no ven el aspecto de la doctrina, no ven el aspecto de la necesidad de hablar, de denunciar al lobo, no lo ven ya. Y eso es un deber de todo buen pastor, porque los sacerdotes, los obispos participan a esa misión de Jesucristo, en cierta medida participan, entonces tienen ese deber de
gritar cuando ven el lobo que se va a comer las ovejas. Y entonces es lo que es común hoy, que no se oye nunca denunciar o gritar que el lobo está por ahí, ni los obispos ni los sacerdotes. Es muy raro que digan, pues sí, que denuncien los errores de nuestra época. Cada día hay un mutismo inquietante, pero nuestro Señor no hizo así. ¿Y por qué lo mataron a nuestro Señor? Porque no quiso callarse, porque no quiso dejar de denunciar los errores de su época, los males que de los fariseos y los publicanos, no los quiso dejar de denunciar, por eso lo crucificaron. Si se hubiera callado, si hubiera hecho un acuerdo con la sinagoga de la época, pues tal vez no lo hubieran matado a nuestro Señor y le hubieran dado tal vez una posibilidad de vivir su vida dentro de ese contexto. Pero nuestro Señor no quiso callarse. Y es por eso que debemos tener claro que la verdad tiene que ser proclamada, sobre todo la verdad de Dios, la verdad de la Iglesia. Así que eso nos atraerá la persecución y nos la trae de hecho. Y gracias a Dios que podemos dar ese testimonio de ser perseguidos por amor a Dios y a su verdad. Y el amor a la verdad es fuente del sacrificio, es la fuente de la cruz. Cuando una persona es fiel a la verdad, tiene que sufrir. Es inevitable que sufra o que la persigan. Así que no importa. La fidelidad a la verdad es el origen de la cruz, del sufrimiento. No dejemos nunca de amar la verdad. Y esa verdad, no nuestra opinión, nuestro punto de vista, nuestro sentir, sino el de la verdad de la Iglesia, que es algo objetivo, no es subjetivo, y que debemos conocerla en las enseñanzas de los papas, en la enseñanza que siempre la Iglesia dio. Ahí está el báculo del buen pastor que nos dirige por medio de su Iglesia, que nos ha siempre dirigido por medio de su Iglesia. Queremos ser ovejas, queremos salvarnos, queremos ir al lugar donde nos quiere llevar el buen pastor, pues escuchemos esos medios por los cuales el buen pastor nos habla y tratemos de salvarnos por la fidelidad a la Iglesia de siempre, y no solo a la doctrina, porque es muy fácil escribir libros, es muy fácil leer libros, es muy fácil conocer tal vez la doctrina nada más, pero la práctica es difícil. La práctica de la fe y la fidelidad, la actitud es difícil y es pesada. Entonces ahí es cuando uno es perseguido, cuando uno es condenado, cuando uno es reprobado por este mundo y por aquellos que aman a este mundo. Quienes más, quienes menos, pero sí, el mundo tiene mucho poder sobre las almas débiles que no quieren ser enteras en su don de sí mismos al buen pastor y a los medios que el buen pastor nos presenta para salvarnos. Entonces vamos a pedirle en este tiempo de Pascua a Nuestra Señora que nos haga recoger los frutos de la resurrección en nuestras almas, y que esos frutos siempre se reciben a condición de aceptar lo que precedió la resurrección, que es la pasión, que es la persecución, y de ahí viene el fruto de la cruz, que es la resurrección. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.